Hermanos y hermanas, todos bienvenidos a este programa de Edificados en Cristo con el hermano Andrés Hernández y el hermano Heriberto Molina. Hermano Andrés Hernández, bienvenido. Gracias, mi amigo. Un placer estar acá contigo. Así es. El día de hoy nos sentimos muy felices de poder estar con ustedes y recordarles que estas conversaciones son complementarias, por lo que debemos estudiar en casa el manual en familia, el manual del programa de Ven Sígueme, tanto individual como en familia. Muy bien. Sí, este contenido grabado no reemplaza el estudio, ¿no?, familiar y personal de las escrituras, sino que cada uno debe esforzarse por hacer su estudio. Así es. Y bien, hermanos, esta semana tenemos las sesiones de la 89 a la 92, que va de agosto 18 al 24 y lleva como título Un principio con promesa. Leeremos hoy sobre la palabra de sabiduría, una de las revelaciones también más conocidas de la nueva dispensación. Así es. Una de las revelaciones más conocidas dadas al profeta José Smith. Y entonces vamos a iniciar leyendo también la introducción del manual de Ven Sígueme. Dice así: en la escuela de los profetas, el profeta José Smith enseñó a los líderes de Israel en cuanto a cómo edificar el reino de Dios en la tierra. Analizaron verdades espirituales, oraron juntos, ayunaron y se prepararon para predicar el evangelio. Pero había algo en cuanto al ambiente que pudiera parecernos extraño en la actualidad y que tampoco le pareció correcto a Emma Smith. Durante las reuniones los hombres fumaban y mascaban tabaco, lo cual no era inusual en esa época, pero manchaban los pisos de madera de negro y dejaban un fuerte hedor en el aire. Emma expresó su inquietud a José y José le preguntó al Señor. Su respuesta fue una revelación que iba más allá del humo y las manchas del tabaco. Dio a los santos y a las generaciones por venir un principio con promesas de salud física, sabiduría y grandes tesoros de conocimiento. Entonces hace alusión a la sesión 89 de Doctrina y Convenios, que nosotros conocemos como la palabra de sabiduría. Así es. ¿Qué piensas de ese contexto histórico de lo que ocurrió? Sí, ver que un llamado de atención de Emma llevó a que se abrieran las puertas del conocimiento para José Smith, que no sabía que esta puerta se iba a abrir y que esa avalancha de información espiritual iba a venir y que eso iba a ser una bendición para él, para la iglesia y para generaciones futuras. ¿Sí? A veces nosotros estamos como líderes tan absortos en algunos aspectos que podríamos considerar más importantes que olvidamos otros menos importantes. Digo, otros que también son importantes, pero que no los notamos. Entonces, en esta oportunidad Emma estaba notando y so pena del sufrimiento que estaba teniendo con sus hermanas al tener que limpiar toda esa suciedad inmunda que hacían los hermanos. Notó ese problema y ella fue quien prácticamente propició todo lo que pasó. Recibir la revelación. Sí, exacto. Algo que Emma notó es que no era una conducta apropiada. Era algo raro para los santos. Porque imagínate el olor, el hecho de ver a otro escupir, o sea, eran conductas que dejan una mala sensación. Exacto. Y que además ellos están en la escuela de los profetas, se suponía que están recibiendo un lugar sagrado en cuanto a fortalecimiento del conocimiento. Escupían mientras hablaban con el Señor. Imagínate algo. Bien, entonces, ¿qué tal si para analizar un poco la sesión 89 que se dio el 27 de febrero de 1833 en Ohio? Empezamos leyendo el versículo número 2 y luego analizamos el 3 y el 4. ¿Qué tal si lees primero el 2? Bien. Para ser enviada por vía de salutación, no por mandamiento ni restricción, sino por revelación y la palabra de sabiduría, demostrando el orden y la voluntad de Dios en salvación temporal a todos los santos de los últimos días. ¿Y por qué entonces hablaba que había sido enviada por vía de salutación y no por mandamiento ni restricción? Lo que estaba pasando en esa época, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que el contexto de la época estaba teniendo una tendencia a muchas cosas negativas en la sociedad, entre ellos el consumo de licor, el uso del tabaco y otras cosas. Se estaba volviendo tendencia y se estaba volviendo como un estilo de vida de aquellos que se creían los más importantes de la sociedad. Entonces era mejor verse con una pipa de tabaco, algo social, era mejor, sí, algo como una moda de aquella época y que estaba afectando, en realidad ahora sabemos que afectaba
el cuerpo y por lo tanto afectaba también el espíritu. Y la estética, por demás. Era algo, en ese momento el Señor lo envió como por vía de salutación y por consejo, como no lo dio como un mandamiento, como tienen que hacerlo o no van a ser dignos, por ejemplo, de hacer esto, como en el futuro sí. Más adelante, Brigham Young enfatizó más en que debía guardarse, pero años después, otros profetas ya aclararon que ya era un mandamiento y después se indicó que debía guardarse incluso como requisito para poder entrar al templo. Hoy día cuando nuestros obispos nos entrevistan, nos preguntan si guardamos la palabra de sabiduría, es decir, si nos abstenemos de las sustancias que esta sesión registra, y ello es un requisito para poder entrar al templo. ¿Y por qué será que abstenernos de ciertas cosas malas para el cuerpo, como por ejemplo el tabaco o el licor, es tan importante para entrar al Santo Templo? Bueno, una de las razones por las que esta clase o esta conversación del programa Ven Sígueme fue preparada es porque la conexión que hay entre el cuerpo y la revelación son muy importantes. Cuando tenemos un cuerpo saludable, un cuerpo en buenas condiciones mentales, no sé, tantas cosas que tienen que ver con nuestra condición física, nos permite también tener afinidad con el Espíritu Santo y el poder recibir revelación. El profeta hace poco en las conferencias dijo que la revelación está abierta a todos, pero a veces nosotros podríamos cerrar la puerta si no guardamos la palabra de sabiduría. Cerraríamos la puerta a esa revelación. Sí, y bueno, las sustancias que la palabra de sabiduría que ahorita vamos a leer, la mayoría de las que nos piden abstenernos, como las drogas ilícitas, el alcohol y otras cosas, por lo general generan dependencia, ¿no? Es decir, adicción. Personas se vuelven adictas a eso. Y recientemente escuchábamos al presidente Nelson hablar sobre los vicios, sobre las adicciones, y mencionaba las drogas, la pornografía, incluso la ira dentro de esas adicciones. Y dijo que lo que hería o le molestaba a nuestro Padre Celestial era el hecho de que nosotros para encontrar, digamos, consuelo en la vida, no acudíamos a Él, sino que acudíamos a esas cosas. Entonces es una violación clara y definida del primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Esa adicción se vuelve nuestro Dios, alejándonos de Él. Y para encontrar consuelo, buscamos esas cosas antes que a Él. Entonces eso es lo que busca el enemigo cuando nos vuelve adictos de algo, que nos alejemos de nuestro Padre Celestial, de nuestra fe, y que recurramos a esa sustancia o a esa situación que nos hace adictos antes que buscar a Dios. ¿Qué te parece? Bien, entonces, ¿cierto? Entonces, hablando ahora del versículo 3 y 4, dice, dada como un principio con promesa, adaptada a la capacidad del débil y del más débil de todos los santos, que son los que pueden ser llamados santos. He aquí, de cierto, así dice el Señor, por motivo de las maldades y designios que existen y que existirán en el corazón de los hombres conspiradores en los últimos días, os he amonestado y os prevengo, dándoos esta palabra de sabiduría por revelación. Dice que es un principio con promesa, es decir, hay una promesa para quien lo cumple. Y ahorita vamos a leer sobre eso, que es lo que el Señor nos promete por guardar la palabra de sabiduría. Dice que está adaptada para la capacidad de cualquiera de nosotros. Tú la puedes guardar, yo la puedo guardar, cualquier persona puede guardar esta sin ley. importar el estrato socioeconómico, sin importar el cargo en la sociedad, no importa, está al alcance de todo. Es una ley sencilla, en otras palabras. Que tiene sencillez en su aplicación, no es algo complejo que cualquier persona la puede vivir y guardar. Bien, y dice también, como leí hace un momento en el 4, que habrían en los últimos días hombres con designios malucos, con corazón conspirador, llenos de maldad. Y había muchas cosas. Y vemos que hoy día los hombres, muchos de los hombres, por ganar lucro, están creando productos y cosas cada día, con el objetivo de que tú los compres, yo los compres, tú los consumas, yo los consuma. Y muchos de esos productos son nocivos para la salud. Entonces el Señor, digamos, en ese contexto que tú decías que había una moda creciente en la cual los hombres mascaban, fumaban, no es contrario a lo que pasa hoy día con eso y otras cosas. Un ejemplo muy palpable es que antes se hablaba solo de cigarrillo, hace unos años para acá se está hablando del vapor. Entonces la gente vapea y muchos decían que eso no hacía daño. Hoy sabemos que hace daño. Entonces hay ciertas conductas que son nuevas y que van a seguir saliendo, que siempre nos van a hacer daño. Y que aunque no están registradas aquí, el Señor nos ha dado las pautas necesarias para que podamos discernir qué cosas son buenas para el cuerpo y qué no. Hablábamos, cualquier cosa que se vuelva un vicio y que yo recurra a él, por más que piense que no haga daño,
seguramente lo va a hacer. Cuando en las escrituras habla del don profético, yo siempre pienso en una experiencia que tuve cuando era joven, que leí un libro que se llamaba eh, Para el sacerdocio arónico, algo así creo que se llamaba, y hablaba de cómo se iba a ir distorsionando la música, el modo de bailar, todo ese tipo de cosas. Y ese libro fue escrito en el año 70 y algo. Y a mí me ha tocado ver durante toda mi juventud y ahora mi adultez cómo esa profecía, ese siervo del Señor en ese debido momento, se ha ido aplicando cada vez. En estas revelaciones que recibimos, vemos que muchos de los contextos en aquella época no eran tan plenos, no se veían tan a la luz. Ahora son exageradamente vívidos. No hay forma de que se niegue que el Señor advirtió. Claro, los medios de comunicación, todo ahora nos permite ver a más profundidad. Mira lo que dice a partir del 5, que ahora lo que dice la norma, ¿no? Del Señor, que si entre vosotros hay quien beba vino o bebidas fuertes, he aquí, no es bueno ni propio a los ojos de vuestro Padre, sino cuando os reunís para ofrecerle vuestros sacramentos, y he aquí, este debe ser vino, sí, vino puro de la uva, de la vid de vuestra propia hechura. Sí, a partir del versículo 5 empieza a hacernos algunas advertencias y me gusta que el versículo 5 empiece diciendo que si entre vosotros hay quien, o sea, entre vosotros hay alguno que haga esto, habla primero del vino, dice cómo debe ser el vino, luego habla de las bebidas calientes que no son para el vientre, luego habla de el tabaco que no es para el cuerpo en el versículo 8, y así sucesivamente nos va mostrando, por ejemplo dice en el 9 que las bebidas, algunas bebidas no son para el cuerpo ni para el vientre, y se está refiriendo al alcohol. Entonces vemos cómo es como un examen entre los miembros. Uy, ¿quién entre nosotros lo hacen? O de pronto, uy, yo lo hago, ¿sí? Porque la pregunta está abierta. Entonces, uy, ¿quién lo hace? Ah, yo lo hago. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es la invitación? ¿Cuál es la...? Porque cuando se dio esta ley, como decía el hermano Hernández, al principio se dio por invitación, se dio por exhortación para que las personas pudieran obedecer. Era una preparación. Y lo hermoso que dice al principio es que no solo es una invitación, sino que además tiene promesas. Exacto. Entonces el Señor no quiso compelir de una vez con su fuerza, sino que dijo, mira, hay una ley muy bonita que es para su propio beneficio y tiene estas promesas. Así es, y aclarando un poco lo que dice en el 5 de que cuando nos reunamos para ofrecer nuestros sacramentos, es decir, el día de la Santa Cena, que podamos usar vino, pero él se refería al vino puro, es decir, un jugo de uva. Eso ya lo hemos hablado antes en la antigüedad. El vino no solamente hablaba de vino fermentado, el jugo de la uva era un vino. Había vino fermentado y no fermentado. O sea que si ustedes licúan uva, hacen un jugo de uva, pues eso es un vino, según el concepto de Atlas. Así es. Y ese vino de fresco, preparado por ellos mismos, era lo que el Señor en esa época les mandaba que debían hacer. Entonces tú hablabas de lo que dice en el 6, sobre el vino y sobre bebidas fuertes, ¿no? Es como las bebidas alcohólicas. Ahora, un proceso que yo leí a una vez que estaba viendo el tema de la palabra de sabiduría es que hay un proceso donde pisan la uva, ¿no? O la hacen con unos pilotes, la hacen y por consecuencia cuando aplastas la cáscara se separa de la uva, de la pulpa. Y a veces habían personas que sacaban esa cáscara y hacían un procedimiento aparte. Por lo tanto, uno era el sabor de la pulpa de la uva y otro el sabor de la cáscara, que es más cítrica, más fuerte. Entonces sacaban un vino de un sabor mucho más fuerte que se vinagra mucho más rápido que la pulpa, que era un jugo muy, muy suave, muy sencillo. Entonces esos procesos también nos hacen entender a nosotros que el Padre Celestial esto lo dio para beneficio nuestro. Pero somos nosotros los que orientamos y lo convertimos, lo fermentamos, lo ponemos lo enterramos, lo modificamos y hacemos que se convierta, en su fermentación se convierta en alcohol. Exacto. Entonces ya no estamos tomando la fruta, sino ya otra cosa. Bien, entonces en el 8 dice, además el tabaco no es para el cuerpo, ni para el vientre. O sea, no es ni para fumarlo, ni comerlo, ni masticarlo. Y no es bueno para el hombre, sino que es una hierba para mayugaduras y para todo ganado enfermo que se ha de usar con juicio y destreza. Cuando el ganado se hacía heridas o algunos insectos parasitosos le hacían dar como llagas, con las hojas de tabaco se pueden sanar. En algunas partes de nuestro país, en Colombia, en especial en La Guajira, hay unos indios
Ellos mastican el tabaco y lo ponen en las heridas de las bestias para poderlo cubrir, ¿no? Y lo hacen como remedio. Todavía se ve. Entonces son cosas que el Señor, como tú decías, creó con un propósito, el hombre empieza a usarlas con otro. Y dice, y además de cierto, digo que Dios ha dispuesto toda hierba saludable para la constitución, naturaleza y uso del hombre. Cada hierba en su sazón y cada fruta en su sazón. Todas estas para usarse con prudencia y acción de gracias. Sí, también la carne de las bestias y de las aves del cielo, yo el Señor he dispuesto para el uso del hombre, con acción de gracias. Sin embargo, han de ser usadas limitadamente. Sí, y resaltado veces acción de gracias, ¿no? Acción de gracias. Y respecto de la carne, dice que la carne la hizo para que la pudiéramos comer, pero dice que para ser usada con acción de gracias y usarse limitadamente. Hoy día hay personas que incluso recomiendan dietas llenas de pura carne nomás y invitan a comer pura carne. El Señor nos ha dicho que la carne se debe comer limitadamente, no en exceso, no es bueno para el cuerpo. Carne no puede en abundancia. En exceso, sí. Entonces debe ser con sabiduría. Bien, y en el 18 nos dice ya entonces la promesa, es decir, dijimos que la sesión 89 de Ecumenios es un principio con promesa. Ahora miremos lo que recibiremos por guardar esta palabra de sabiduría. Antes de pasar a la promesa, que es una parte muy hermosa, es la parte más hermosa para mi punto de vista de ver de esta sección, es que la palabra de sabiduría es un mandamiento que no se limita a los 5 que aparecen acá, sino que además cada uno de nosotros debemos entender la palabra de sabiduría también de forma personal, de aquellas cosas pequeñas que afectan nuestro organismo. Si yo tengo una alergia, si yo no puedo comer cierto componente, si me molesta el azúcar, si tengo colesterol. Entonces, el objetivo de la palabra de sabiduría es mantener nuestros cuerpos saludables a fin de poder contar con una mejor compañía del Espíritu Santo. Entonces, y poder recibir esa revelación. Entonces, yo comprendo antes de que tú pases a la promesa, de que nosotros cada día debemos tratar de elevar ese mandamiento que estamos guardando de la palabra de sabiduría y ver cómo puedo mejorarlo. Y esto incluye el ejercicio que muchos de los apóstoles, por muy avanzada que tengan, nos dan el ejemplo de hacer ejercicio. Yo recuerdo que hablaban de un apóstol que en el lobby del hotel estaba caminando porque no había gimnasio en el hotel. Entonces nos dan ese ejemplo, el comer sanamente las verduras, el consejo de acostarnos temprano que tú nos resaltabas en una de las lecciones anteriores. Entonces todas esas cosas hacen que nuestro cuerpo esté guardando más elevadamente la palabra de sabiduría. Así es, cada uno de nosotros debe tener la sabiduría sí, de poder saber qué cosas le hacen daño y qué no. Hay personas que son alérgicas a un medicamento, por ejemplo, no pueden consumir. Mi hija, por ejemplo, es alérgica a una fruta que se llama tomate de árbol y eso la enferma, la pone a vomitar, se pone mal. Ya no puede consumirlo. Cosa que ustedes sepan que le hace daño, pues está en su propia palabra de sabiduría, cuidarla y abstenerse de ella. Bien, entonces ahora sí, en el 18 dice, y todos los santos que se acuerden de guardar y hacer estas cosas, rindiendo obediencia a los mandamientos, recibirán salud en el ombligo, niebla en los huesos, y hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, tesoros escondidos, y correrán sin fatigarse, y andarán sin desmayar. Y yo, el Señor, les prometo que el ángel destructor pasará de ellos como de los hijos de Israel y no los matará. Amén. Entonces, una cosa interesante que yo quiero resaltar, y es que dice que todos los que guarden este consejo, pero dice, rindiendo obediencia a los mandamientos. Es decir, que no basta solo con guardar la palabra de sabiduría, y si yo no guardo el día de reposo, no pago un diezmo íntegro, no guardo la ley de castidad, entonces voy a pensar que las bendiciones van a venir. Este mandamiento y esta norma y sus bendiciones también está supeditada a los demás mandamientos. Me hiciste pensar en que a veces nosotros guardamos algún mandamiento sin conocer el mandamiento. Entonces yo no lo sé, pero yo no bebo, nunca he bebido, pero no sabía que existía algo que llamaba la palabra de sabiduría. Lo valioso de este mandamiento es que al conocerlo nosotros demostramos obediencia por algo que se nos ha mandado a hacer. Y eso tiene implícito un acto de conciencia de que yo lo hago porque es un mandamiento. No solo porque no me guste, sino porque es un mandamiento de Dios. A veces cuando nos preguntan a ustedes por qué no toman café, nos ponemos a dar cantidad de explicaciones científicas y químicas, pero no decimos la verdad. ¿Y la verdad cuál es?
Es un mandamiento del Señor. Y dice que hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento. Hace un momento hablábamos sobre el templo y por qué una persona que es adicta no puede entrar al templo y beneficiarse. Pues el estar atado a una adicción o a un consumo de algo así hace que se corte la conexión con el espíritu. No puedes escucharlo. Pero quien lo hace está sujeto o tiene la capacidad de guiarse por la luz de Cristo, guiarse por el don del Espíritu Santo. Y entonces eso le otorga sabiduría y conocimiento. Es como que nuestros ojos estuvieran bien abiertos. Y ustedes han visto que una persona cuando está bajo el efecto del alcohol no ve bien, no habla bien, al otro día no se acuerda cabalmente de lo que hizo o dijo. Algunos se acuerdan de algo, pero no siempre se acuerdan de todo. Entonces, los ojos son cerrados, mientras que cuando estamos sobrios y bajo el efecto inspirador del Espíritu Santo, entonces podemos hallar esa sabiduría y ese conocimiento. Y nos dicen que podemos correr sin fatigarnos y andar sin desmayar, pero también está conectado a hacer ejercicio, por ejemplo. Una vez que yo que no hago ejercicio, hace un tiempo no hago, voy a correr sin fatigarme, igual que Molina que es atleta, y solo porque valgo la palabra de sabiduría. Y eso lo pongo por énfasis porque acá decía que cumplir esto, pero dando obediencia a los demás mandamientos. Así es, Está conectado ya. hermoso. Y entonces al final dice, y yo el Señor les prometo que el ángel destructor pasará de ellos como de los hijos de Israel. ¿Qué fue lo que le pasó a los hijos de Israel en la época del día del Cordero Pascual? Bueno, se dio un mandamiento, si querían librarse de la última de las plagas, que ellos debían coger un cordero con algunas especificaciones que dio el Señor, debían sacrificarlo y debían tomar esa sangre y pintar los lindeles de sus puertas y sus ventanas. Y esto le sería por señal al destructor para que a ese hogar no entrara a llevarse la vida del unigénito, de esa familia. El primogénito, no del primogénito, perdón. Y entonces es muy importante que aquellos que hicieron esto fueron librados. Es para el Padre Celestial una señal nuestra, al guardar la palabra de sabiduría, que nosotros dejamos una señal para que el destructor no pase. Y a veces la tendencia cuando hablamos del destructor, la gente se imagina cualquier cosa, ¿no? Pero en realidad es las bendiciones del conocimiento del que hablamos al principio, las que se llegan a nuestra casa, y cuando viene el adversario, ese conocimiento que queda como marco en esas puertas es el que nos permite que seamos afectados. Así es. Y entonces somos protegidos gracias a esa obediencia. Y ahora, el ángel destructor en este caso, si podemos compararlo con la palabra de sabiduría, la gente podría decir que era algo quizás bobo pensar que no me iba a morir porque gustaba de sangre mi puerta, como los que también se les mandó a usted que miraran hacia una serpiente que Moisés levantó y serían sanados de las mordeduras de las serpientes. Y no miraron porque les parecía que era algo bobo, o como al que se le mandó ir y bañarse 7 veces en las aguas del Jordán y dijo que si no habían otros ríos mejores. Entonces hay veces por la facilidad del mandamiento nosotros lo ignoramos. Tal vez nosotros podamos subestimar el hecho de que por guardar simplemente abstenernos de estas cosas y al mundo le puede parecer algo bobo, que entonces eso va a ser muy determinante en nuestras vidas. Pero en realidad el guardar estos mandamientos sí es determinante. Sí lo es, al grado de que puede hacer que nuestra vida incluso se lleve a la perdición. ¿Cuántas personas no han perdido su familia por una grave adicción al alcohol o a la droga? ¿Cuántos hijos no han sufrido la tragedia de un padre que tiene estas cosas, o una madre incluso, u otras adicciones? ¿Cuántos hogares nos están perdiendo por la adicción a la pornografía hoy día? Entonces necesitamos mantenernos libres de las adicciones. Lo opuesto del vicio es la virtud. En Colombia hay una organización que se llama Profamilia. Ellos dan charlas en cuanto a muchas consecuencias que pueden haber de las adicciones. Y cuando en un momento de mi vida yo pensaba, tan chévere adoptar un niño, ¿no? Un niño que no tiene esa oportunidad de tener un hogar y todo eso, llegué a comprender a través de estos instructores que a veces, si el padre y la madre han sido adictos a las drogas, este niño está expuesto en su ADN a que en el momento en que este niño tenga 14, 15 años y pase por un lugar donde sienta el humo o las drogas y todo, inmediatamente se convierte de nuevo en un adicto. Entonces imagínense en cómo nosotros, los santos de los últimos días, podemos proteger a generaciones futuras guardando la palabra de sabiduría, guardando los mandamientos de Dios. Manteniendo todo nuestro cuerpo y lo que le pasamos a nuestros hijos genéticamente.
Así es. Entonces es bien importante que analicemos estas cosas. Ahora entonces pasemos un poco a la sesión 90 de Doctrina y Convenios. Esta sesión se dio el 8 de marzo de 1833. Constituye un paso adicional en el establecimiento de la primera presidencia. Entonces básicamente aquí el señor está hablando sobre las llaves que han sido otorgadas al presidente de la iglesia y a sus consejeros. Vamos a leer del 2 al 6. Dice en el versículo 2, por tanto bendito eres de aquí en adelante, tú que posees las llaves del reino que te fueron dadas, reino que está surgiendo por última vez. De cierto te digo, las llaves de este reino nunca te serán quitadas mientras estés en este mundo, ni tampoco en el venidero. No obstante, por tu conducto se harán los oráculos a otro, sí, a la iglesia. Y quienes reciban los oráculos de Dios tengan cuidado de cómo los estiman, no sea que los menosprecien y con ello incurran en la condenación y tropiecen y caigan cuando desciendan las tempestades y soplen los vientos y vengan las lluvias y ven con ímpetu contra su casa. Algo destacable en el versículo 2 es que el Señor le dice que las llaves a José Smith, ¿no? Las llaves están con él y que el reino nunca le será quitado, mientras esté en el mundo ni tampoco en el venidero. Es decir, José ya poseía las llaves o iba a poseer completamente las llaves que determinaban esa dispensación de los tiempos. Sí. Iban a estar con él y las iba a poder incluso conferir a sus sucesores, sin embargo no le iban a ser quitadas a él. Es decir, José Smith, que ahora no está en este mundo, porque él murió, pero él sigue siendo el poseedor de las llaves de esta dispensación. Así es. Sí, cuando habla de conferir esas llaves, se refiere a las llaves que tenían que ver con la autoridad del sacerdocio en todos sus márgenes, en toda autoridad. Él les dijo, se reunió con muchos de ellos antes de morir y les dijo, toda llave que ha sido sobre mí, ha puesto sobre su cabeza. Todo fue entregado. Más sin embargo, él tiene las llaves de abrir la dispensación de cumplimiento de los tiempos. Por eso en el versículo que leímos ahí dice que por última vez, dice que el evangelio ya no será más quitado de la tierra y que él quedó con esas llaves, las tendrá y será quien responda por esta dispensación, la cabeza de esta dispensación. Eso está y estará con él siempre. Esta es la dispensación que va a recibir a Salvador Jesucristo ya. Así es. Bien, y cuando habla en el versículo 4 acerca de los oráculos, entendemos que se refiere a las revelaciones y al medio por el cual éstas llegan, o el conducto, es decir, las revelaciones y también los profetas. Entonces esos son los oráculos. Los oráculos se reciben en dos maneras. Cuando el presidente Nelson habla en la conferencia, yo, Heriberto Molina, tengo la opción de escuchar al oráculo y escuchar el oráculo. Escuchar del oráculo, el que medio, es el profeta, y lo que se revela, que es que pensemos de manera celestial, que seamos discípulos de Jesucristo. Todas esas cosas son oráculos sagrados. Y en cuanto los estimamos, en el libro de Mormón vemos ejemplos y cadenas de ejemplos en el libro del Antiguo Testamento. De hecho, cuando Ley sale de Jerusalén, siempre esos profetas decían, ustedes matan y pisotean a los profetas de Dios, atacan al oráculo y atacan el oráculo del mensaje que ellos envían. Exacto. Nosotros tenemos la responsabilidad de saber que tenemos oráculos vivientes y revelaciones de esos oráculos vivientes. Así es. Entonces la sesión 90 es un oráculo y quien la recibió, que es José Smith, también es un oráculo. Bien, interesante. Entonces, bueno, hablamos de que aquí se está hablando respecto de las llaves, ¿no? Del presidente y sus consejeros. Así es. En el 6 dice sobre eso, dice, y además de cierto digo a tus hermanos Sidney Rigdon y Frederick G. Williams, los consejeros de José Smith. Y mire lo que les dice, que también sus pecados les son perdonados y se les considera igual que a ti en la posesión de las llaves de este último reino. Entonces, ellos constituyen, la primera presidencia constituyen un quórum que posee las llaves, pero el único que es autorizado para usarlas totalmente es el presidente de la iglesia. Asimismo, el quórum de los 12 apóstoles hoy día, es decir, los 15, los 12 más los 3, poseen todas las llaves que están sobre la tierra. Pero vuelvo y lo digo, la única persona autorizada para utilizarlas es el presidente de la iglesia. Bien, y esto hace pues referencia, aunque aquí no está hablando de los 12, sino que lo estoy mencionando, de cómo poseen ellos estas llaves y la promesa de que estas llaves estarán en la tierra y no van a ser quitadas.
¿Qué tal si leemos el 11? No sé si tiene otro comentario ahí. No, perfecto. Listo, entonces lo leo. Porque acontecerá que en aquel día todo hombre oirá la plenitud del Evangelio, en su propia lengua y en su propio idioma, por conducto de los que son ordenados, este poder, mediante la administración del Consolador, derramado sobre ellos para revelar a Jesucristo. Quise leer este versículo porque hace referencia en cuanto a la autoridad que tiene la primera presidencia y cómo la delega a otros para que puedan enseñar el Evangelio. En esta época se está cumpliendo, tenemos misioneros en el mundo, hermanos y hermanas, élderes y hermanas que están predicando el Evangelio y que han sido ordenados y apartados por la imposición de un presidente de estaca, posición de manos, o de un presidente de misión, cuando son distritos, para que puedan predicar el Evangelio. Y ellos tienen parte de esas llaves y son ordenados para que mediante el Consolador puedan ser derramado el Espíritu en las personas a las que ellos enseñan. Así es. Bien, entonces interesante, ¿no? Sí, así es. Me gusta mucho pensar en los versículos que están más adelante del 15. El 16 me llama muchísimo la atención y aún hasta el 17, que no lo había notado, pero tiene una aclaración muy detallada de qué es lo que el Padre Celestial espera de nosotros cuando somos llamados, y en especial de estos hombres a los que le estaba hablando en esta sección. Excelente. Entonces, ¿qué tal si arranco yo con el 15? Bueno, Poned en orden las iglesias y estudiar y aprender y familiarizaros con todos libros buenos y con los idiomas, lenguas y pueblos. Y este será vuestro cargo y misión toda vuestra vida. Presidid los consejos y poned en orden todos los asuntos de la iglesia y reino. ¿Sí? El 17, ¿saben si lo lees? no os avergoncéis ni os sintáis confundidos, mas sed amonestados en toda vuestra altivez y orgullo, porque esto tiende un lazo a vuestras almas. Poned vuestras casas en orden, apartad lejos de vosotros la pereza y la inmundicia. Entonces la preocupación era el poder sacar de nuestra vida la pereza y la inmundicia, porque pues eso trae consecuencias tanto temporales como espirituales, y el Señor no quiere que sus hijos vivan en un estado de miseria, ¿cierto? Entonces Él nos hace esa invitación, una invitación que debe caernos siempre como baldado de agua fría para modificar cada vez más esta parte de nuestra vida y ser más prósperos, pero por nuestro deseo, porque lo primero que hice como impedimento es la pereza, ¿sí? Entonces nuestro deseo es lo único que puede erradicar eso, y el trabajo fuerte. Así es, y en el 15 nos invitaba a familiarizarnos con libros buenos y aprender buenas cosas, como lo habíamos estudiado también en la sección 88. El Señor vuelve y enfatiza que debemos de los buenos libros de la tierra sacar lo mejor y aprenderlo. Así es. Bien, entonces la sesión que sigue, que es la 91, es una sesión muy corta y hace referencia a los denominados libros apócrifos. ¿Cuáles son los libros apócrifos? Muy bien. En las escrituras que conocemos como la Biblia, el Nuevo y el Antiguo Testamento, hay algunos libros que no fueron denominados como libros canónicos, como libros sagrados. Entonces quedaron aparte, aunque hay registro de ellos, se saben dónde están, sí está el registro, pero no fueron incluidos dentro de los 66 libros de lo que ahora conocemos como la Biblia en la revisión de la Reina Valera 1960. Ok. ¿Sí? 1860. ¿Cuáles son estos libros? Y aparecen separados por algunos del Antiguo Testamento y otros por el Nuevo Testamento. El primero que aparece en el Antiguo Testamento es Tobit. Tenemos uno que se llama Judith. Tenemos otros que se llama Sabiduría de Salomón. Tenemos Eclesiásticos y Siracides. Tenemos el libro de Baruch, que es una carta escrita por Jeremías. ¿Sí? Tenemos el primero y el segundo libro de los Macabeos. ¿Sí? Tenemos como octavo adiciones de Esther, sabemos de Esther, adiciones de Daniel. Daniel el mismo de Foso de los Leones. Okay. ¿Listo? Y tenemos, después de eso, tenemos algunas cartas, se conocen como historias de Susana, Bel y el dragón, son como relatos o historias, digámoslo así. Y luego tenemos de nuevo tercer y cuarto Macabeos. ¿Sí? Faltan 3 capítulos de Esdras, y tenemos una conocida como oración de Manasés. Eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos el Evangelio de Tomás,
el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de María Magdalena, uno de los libros poquito polémicos. Tenemos el Evangelio de la Verdad, la verdad no sé quién me escribió ese. Tenemos el Evangelio de la infancia de Tomás, parece que una historia de él, una biografía. El Evangelio de árabe de la infancia, el Evangelio armenio de la infancia, y tenemos Hechos de Pedro, Pablo y Teclas, que es un solo libro, Hechos de Pablo y Teclas, Hechos de Andrés, Hechos de Juan, Hechos de Tomás, y los que más me llaman la atención y me gustaría como investigar un poco acerca de ellos es Apocalipsis de Pedro, Apocalipsis de Pablo, Apocalipsis de Tomás y Apocalipsis de Esteban. Que no es el mismo Apocalipsis de Juan revelado. Que no es el mismo Apocalipsis Bien, de Juan. bien. Entonces miremos lo que el Señor nos dice sobre estos libros apócrifos. Recordemos que José Smith estaba traduciendo la Biblia y en ese sentido él se le mandó no traducir estos libros. Sí. Ya, pero el Señor dice lo siguiente: de cierto, así dice el Señor concerniente a los libros apócrifos. Contienen muchas cosas verdaderas y en su mayoría se han traducido correctamente. Hay muchas cosas en ellos que no son verdaderas, que son interpolaciones de los hombres. De cierto os digo que no es necesario que los libros apócrifos sean traducidos. Por tanto, quien los lea, que entienda, porque el Espíritu manifiesta la verdad, y el que sea iluminado por el Espíritu logrará beneficio de ellos, y el que no reciba por medio del Espíritu no puede beneficiarse. Por consiguiente, no es necesario que sean traducidos. Entonces el Señor no consideraba necesario que los tradujeran. Sin embargo, no nos deja como el mandato, no los lean, sino que nos dice que lo leamos mediante el Espíritu para que discernamos hasta dónde es verdad y hasta dónde son interpolaciones de los hombres. Y si recordamos en el versículo 15 de la sesión anterior 90, nos decía poner en orden la iglesia y estudiar y aprender y familiarizados con todos los libros buenos. ¿Ya? Entonces no es malo leerlos, pero se deben de leer con el Espíritu. Con el Espíritu. Para no ser desviados. Y de ellos se pueden extraer cosas buenas. Entonces hay muchas experiencias que son reales, que están escritas en estos libros y que nos pueden edificar. Esto requiere preparación espiritual y quiere mucha meditación. Recordemos que muchas de las revelaciones que hemos tenido en la antigüedad y en la actualidad, inclusive en nuestros tiempos ahorita instantáneos, han sucedido cuando estamos meditando en una escritura. ¿Sí? El presidente Joseph Fielding Smith, si no estoy mal, estaba meditando en cuanto a la escritura de que esos 3 días que Jesucristo estuvo en el mundo de los espíritus, y eso tuvo como revelación una de las secciones más importantes de la doctrina Jacobina, la cual nos enseña en cuanto a los misterios que hay del otro lado del mundo de los espíritus, perdón. Entonces, cómo está organizado, cómo está funcionando, quiénes están allá, cómo, por qué propósito ese lugar, qué fin tiene. Así es. Toda la doctrina que brotó solamente porque alguien estaba leyendo un libro bajo oración y se sentó a meditar al respecto y fue abierto en su entendimiento y pudo recibir revelación. Así es. De todas las promesas que hay de la palabra de sabiduría, el conocimiento y la sabiduría, los grandes tesoros de conocimiento es lo que más debería interesarnos. Porque quizás usted pueda ser muy obediente, guardar la palabra de sabiduría, guardar todos los mandamientos, pero le puede dar una enfermedad grave y morirse, siendo joven. Puede ser un gran atleta y puede darle un paro cardíaco que no le da un gordito que come como yo, que come mucho chicharrón. Entonces, ¿cuál es la situación? No estoy diciendo que sea bueno comer eso, lo que estoy diciendo es que debemos de enfocarnos en lo más importante, que es los tesoros de conocimiento. Obviamente la salud física es 1000 veces importante, pero lo más importante es la sabiduría y los grandes tesoros de conocimiento que nos van a producir, el no tenerlos, una muerte espiritual. Y necesitamos esa sabiduría. Porque es desobediencia. Es desobediencia. Y es adoración a un Dios diferente, a un Dios menor, no al Dios mayor que es nuestro Dios. Entonces las adicciones y esas cosas no son buenas y debemos evitarlas. Yo quiero compartir mi testimonio. Antes de que cierres con tu testimonio, me gustaría resaltar de que cuando leímos acerca un poquito de los libros apócrifos, hay que tener en cuenta que aún entre los 66 libros, hay algunos libros que no fueron escritos en unas condiciones muy ideales para tener la compañía del Espíritu. Entre ellos el libro de los Cantares. Es un libro donde el escritor estaba en un estado de ebriedad y además estaba hablando de alguien a quien le gustaba muchísimo y empieza a describirla de una forma muy erótica. Lo que le motivó no fue lo correcto. No fue lo correcto y no estaba en las condiciones espirituales como para escribir. Sí. Entonces siempre debemos de buscar aquello que inspira, ¿no? Porque si hay algo bueno, bello, digno, alabanza o buena reputación, a eso aspiramos. Yo sé que el Salvador Jesucristo nos ama. Sus mandamientos son una muestra de ese amor.
La semana pasada aprendíamos que lo que la ley gobierna, la ley preserva. Si la palabra de sabiduría nos gobierna, pues nos preservará con conocimiento y sabiduría y nos permitirá prepararnos para vivir en la gloria celestial. Sé que nos hace más felices estar llenos de virtud antes que vicio. Sé que la libertad que podemos sentir al guardar este mandamiento no tiene comparación. Y sé que el adorar a Dios y no recurrir a vicios nos da esa misma libertad y esa paz que necesitamos para que la expiación de Jesucristo pueda ser un efecto real, verdadero y efectivo en nosotros. Y ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, hermano Andrés Hernández, por su testimonio. La verdad ha sido muy edificante para nosotros poder compartir esta lección con ustedes y queremos poder sentir y saber de sus impresiones, aquellas enseñanzas que también puedan compartir con nosotros allí abajo y que puedan hacer llegar esto a cada vez a más personas para que puedan ser edificados. Esperamos que tengamos una oración siempre en nuestro corazón y que este programa valioso de la iglesia, el programa Ven, Sígueme, pueda hacer feliz a nuestras familias y enseñarnos cada día un poco más. Entonces, muchísimas gracias, hermanos, por su compañía y atención a estos. Bien, y los esperamos la próxima semana. Chao. En la tierra de abundancia se oyó un dulce resonar. Una voz del cielo hablaba, su amor quiso revelar. No era rayo ni estruendo,